El viernes por la noche no empezó con ningún grito ni ninguna sospecha, sino con una copa de vino blanco, una tabla de quesos y mi mujer, Clara, probándose un vestido nuevo en el espejo del pasillo mientras me preguntaba si ese escote no era demasiado pronunciado para la cena con sus amigas. Ella se giró, esperó una respuesta, y yo simplemente asentí con la cabeza mientras seguía en el sofá, fingiendo que seguía interesado en la película que teníamos de fondo, pero con la mirada clavada en cómo se alisaba la falda y cómo sonreía como si estuviera a punto de salir a una primera cita. No era la primera vez que salía con sus amigas, por supuesto, lo hacía una vez al mes, como una especie de ritual de desconexión, y yo siempre me quedaba en casa con los niños o aprovechaba para ver fútbol. Pero esa noche algo se sentía distinto. El escote, el perfume que solo usaba en ocasiones especiales, y sobre todo, la rapidez con la que se arregló, como si tuviera una energía que no había visto en semanas. ¿Vas con Lucía y Sandra? No, pregunté mientras la veía ponerse los tacones. Sí, como siempre, respondió sin mirarme, mientras escribía un mensaje rápido en su móvil y lo dejaba en la entrada, algo que nunca hacía. Siempre se lo llevaba encima. Esa fue la primera grieta. Pequeña, sí, pero suficiente para que algo empezara a crujir por dentro. No soy celoso, ni paranoico, ni de esos que controlan cada paso que da su pareja. O al menos eso pensaba. Pero esa noche, apenas cerró la puerta, me levanté del sofá como un resorte y fui directo al móvil que había dejado sobre la cómoda. No estaba bloqueado. Nunca lo estaba. Clara confiaba tanto en su rutina, o en mí, que pensaba que no hacía falta. Al principio no encontré nada. WhatsApp vacío, redes sociales sin mensajes sospechosos, llamadas recientes todas normales. Pero justo cuando iba a dejar el móvil en su sitio, una notificación de Instagram me dejó clavado. Te veo en 30 minutos, guapísima. No había nombre, solo un usuario raro, como hecho con prisas, JMX-1986. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por la rabia, aún no, sino por una mezcla entre incredulidad y esa sensación de que algo importante está por romperse. Me fui directo al perfil. Privado. Foto de un coche. Ni una pista. Abrí los mensajes, rezando porque no hubiese más, pero claro que los había. Montones. Conversaciones cortas pero claras. Quedadas, bromas internas, fotos eliminadas. Y lo peor de todo, una complicidad que no se construye en 2 días. Me senté en el borde del sofá con el móvil en la mano como si fuera una bomba a punto de explotar. No sabía qué hacer. Llamarla sería estúpido. Ir al restaurante tampoco, no tenía ni idea de a cuál había ido realmente. Y de repente, el silencio de la casa se convirtió en un vacío ensordecedor. Los niños dormían en casa de mis suegros esa noche, lo que significaba que no tenía ninguna excusa para no hacer nada. Y aún así, no hice nada. Solo me quedé ahí, viendo cómo cada minuto pasaba con un nuevo mensaje entrando en esa conversación secreta. Estoy aparcando, dame 5, no tardes, necesito desconectar, tú y ese vestido me van a matar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el escote no era para sus amigas. Era para él. Para ese tal JMX-1986. Para un desconocido que sabía más de mis noches que yo mismo. Para alguien que no solo estaba con mi mujer, sino destruyendo la imagen que yo tenía de ella. No soy un hombre que se asuste con facilidad, pero aquella noche, mirando el móvil de Clara, con cada notificación que llegaba, sentía cómo se me entumecía el cuerpo, como si cada mensaje no solo trajera letras, sino golpes que no me esperaba,
como si hubiese estado peleando sin saberlo, y ya estuviera lleno de moretones. Me costó levantarme del sofá, pero cuando lo hice, fui al baño, me miré al espejo, no buscando respuestas, sino para comprobar que seguía siendo el mismo idiota de hacía 20 minutos. Abrí el grifo, pero no para lavarme la cara, simplemente para tener un ruido de fondo que ahogara lo que tenía en la cabeza. Me sequé las manos, aunque no las había mojado, y salí con el móvil aún en la mano. No sabía si devolverlo al sitio, si dejarlo en su bolso, si tirarlo contra la pared. Me senté en la mesa de la cocina, esa en la que comíamos los domingos en familia, y abrí más mensajes, porque aunque ya sabía lo esencial, algo dentro de mí no quería detenerse hasta ver todo. Era como revisar los restos de un coche destrozado para comprobar que el motor también estaba hecho polvo, aunque el humo ya te avisara. La conversación tenía semanas, tal vez meses, no lo supe con exactitud, pero sí estaba claro que lo de esta noche no era la primera vez. No había promesas de amor eterno, ni palabras dulces, ni cursilerías de adolescente. Era una relación práctica, concreta, llena de horarios, lugares, pequeños arreglos logísticos. No puedo el jueves, tengo pilates, mi marido llega a las 6, mejor antes, lleva el vino esta vez. Me sentí más ridículo que engañado. Estaba fuera de mi propia casa aunque estuviera sentado ahí mismo, con la luz apagada y el único resplandor viniendo de esa pantalla que parecía disfrutar de contarme todo sin filtros. En uno de los mensajes, él le preguntaba si yo sospechaba algo, y ella respondió que no, que yo era demasiado tranquilo para imaginarse algo así. No sé por qué esa frase me dolió más que los mensajes donde hablaban de cómo le gustaba que la abrazara en el coche o de lo bien que se lo pasaban en un hotel de carretera. Apagué el móvil y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Me levanté y caminé por la casa sin rumbo, apagando luces, cerrando ventanas, quitando platos de la encimera como si nada pasara. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no quedarme quieto y pensar. Me serví otro vino, uno más fuerte, el que guardaba para cuando venían mis suegros, y lo bebí sin pensar en el sabor. Esperé. Miré el reloj. Eran las 11:30. A esa hora ella solía llegar. 12 menos cuarto. Nada. A las 12:20, escuché la llave en la puerta. ¿Sigues despierto?, dijo mientras colgaba el bolso en el perchero sin mirarme. Pensé que te habrías dormido viendo la peli. Me giré, vi cómo se quitaba los zapatos y me pregunté si los había vuelto a calzar después de quitárselos no quise imaginar más. He estado leyendo un poco, respondí, mirando fijamente su cara mientras ella caminaba hacia la cocina. ¿Te quedó vino?, preguntó, abriendo el frigorífico. Sí, en la mesa. Se sirvió un poco, lo probó, y torció la boca como si no le gustara, pero igual se lo bebió. Apoyada en la barra, me miró por primera vez desde que llegó. ¿Todo bien? Te escribieron mientras no estabas. La frase fue como una losa. Se quedó quieta, mirándome. No dijo nada. No preguntó quién. No fingió sorpresa. Solo esperó. Lo vi todo, agregué, sin levantar la voz, sin buscar dramatismos. Ella dejó la copa en la barra, se pasó la mano por el pelo, y suspiró. Era ese suspiro que uno da cuando sabe que no hay salida. Como cuando te pillan en un control sin cinturón y sabes que el policía ya te ha apuntado la matrícula. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo pensabas que me enterara? No pensaba que te enterarías. Nos quedamos en silencio, ella de pie, yo sentado. No me lancé a insultarla, ni a llorar, ni a golpear la mesa. Solo quería entender.
Necesitaba saber en qué momento se le hizo fácil abrirle la puerta a otro, acostarse con otro, compartir su vida secreta mientras me daba besos por la mañana. ¿Quién es? Pregunté, más por formalidad que por interés. Un tipo del gimnasio. No significa nada. ¿Y cuántas veces lo que no significa nada se ha metido en nuestra cama emocional? Nunca en esta casa, respondió rápido, casi ofendida. No soy una cualquiera. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era absurdo. ¿Acaso importaba ya dónde había pasado? No era igual de grave si era en un coche o en un hotel. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? Tampoco lo sé. Y ahí supe que no se trataba del otro, ni del escote, ni de los mensajes. Era Clara. Algo en ella se había roto o había cambiado, y yo ni siquiera me di cuenta. Tal vez hacía años que vivíamos en piloto automático, y solo ahora, con la prueba en la cara, entendía que llevaba demasiado tiempo conduciendo dormido. Al día siguiente, me levanté temprano, no porque tuviera algo importante que hacer, sino porque simplemente no podía seguir acostado al lado de alguien que me había estado mintiendo durante tanto tiempo. Clara seguía dormida, de espaldas, como si la noche anterior no hubiese existido, como si no hubiésemos hablado. Como si yo no me hubiese enterado de que nuestra relación se estaba cayendo a pedazos desde hace mucho más de lo que imaginaba. No tenía un plan, ni una idea clara de qué pasos dar, pero sabía que no podía dejarlo pasar como si fuera una discusión más. Me duché, preparé café, y me senté en la terraza, esperando que se despertara para seguir hablando, porque no me bastaba con el silencio, ni con su no lo sé de la noche anterior. Necesitaba respuestas concretas, y si no las tenía, entonces tomaría decisiones solo. Cuando salió de la habitación, venía ya con ropa puesta, el pelo atado, y esa cara que pone cuando se prepara para enfrentar algo incómodo. No saludó ni dijo nada, solo se sirvió café, se sentó frente a mí y esperó. No dormí nada, dije, no buscando compasión, sino estableciendo el tono. Yo tampoco, respondió sin levantar la mirada. No me interesa hacer un drama, pero tampoco pienso hacer como que no ha pasado nada. Necesito que me digas cuánto tiempo llevas viéndote con él. Desde hace un par de meses, respondió rápido, sin rodeos. No más de 3. ¿Te enamoraste? No, dijo, sin pensarlo. Fue físico. Fue una vía de escape. ¿Escape de qué? De mí, contestó después de unos segundos. De esta vida. De estar siempre haciendo lo correcto. De fingir que todo está bien cuando no lo está. No dije nada. Solo me quedé mirándola. Ella bebió un sorbo de café y siguió. Llevo años sintiéndome desconectada. No sé en qué momento dejamos de hablarnos de verdad. Todo lo resolvemos con rutinas, con silencios. Tú te encierras en tus cosas, yo en las mías. Los niños. El trabajo. El cansancio. No sé. Sentía que me estaba apagando, y entonces apareció él. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo hablaste conmigo en vez de meterte en una relación paralela? Porque no sabía cómo. Porque pensé que si lo hablábamos solo íbamos a discutir, o a ignorarlo, como todo lo demás. Porque tenía miedo de lo que iba a salir de esa conversación. ¿Y ahora? Ahora ya da igual, ¿no? Ya lo sabes. ¿Quieres estar con él? No, respondió casi con molestia. Nunca quise una relación. Solo quería sentir algo distinto. Algo que no fuera este vacío.
No sabía si estaba más enfadado por lo que había hecho o por la forma en que lo justificaba. Sentía que estaba sentenciado sin derecho a réplica. Como si todo ya estuviera decidido de antemano y mi parte en esta historia se limitara a aceptar lo que ella había elegido. Me levanté de la mesa sin decir nada, entré a la cocina y empecé a hacer ruido solo para no pensar. Cada taza, cada cuchillo, cada sonido me mantenía anclado en algo tangible mientras mi cabeza trataba de entender cómo se desarmaba todo tan rápido. Ella entró después de un rato, se apoyó en la encimera y me miró. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí, devolviéndole su propia frase. Pero no voy a quedarme como si no hubiera pasado nada. ¿Vas a decirles a los niños? No aún. No quiero que escuchen esto sin saber qué vamos a hacer nosotros primero. ¿Y tú qué quieres? Quiero no haberte perdido, pero eso ya pasó, ¿no? Ella se quedó en silencio. La conversación terminó ahí. No porque no hubiese más que decir, sino porque ya lo habíamos dicho todo, y ahora solo quedaban los actos. Ese mismo día, mientras ella se iba a trabajar, decidí no quedarme sentado esperando a que el tiempo resolviera lo que nosotros no podíamos. Busqué un abogado. Pedí una cita. No para iniciar un divorcio inmediato, sino para saber qué opciones tenía. Quería protegerme, proteger a mis hijos, y también proteger algo de dignidad que me quedaba. Cuando ella volvió esa noche, ya no me preguntó cómo estaba ni qué había hecho. Yo tampoco pregunté nada. Cenamos en silencio. Vimos la televisión sin mirar la pantalla. Nos fuimos a dormir sin tocarnos. Éramos dos extraños conviviendo por compromiso, por miedo, o por comodidad. Pero no por amor. El abogado con el que me reuní era un hombre seco, de esos que te miran a los ojos solo lo necesario y hablan lo justo. Se llamaba Víctor, tenía unos 50 años, una oficina modesta en el centro de Valencia y una voz grave que no se aceleraba nunca. Le conté todo con la mayor claridad posible, sin intentar adornar nada, sin ocultar mi parte en el deterioro del matrimonio. Solo quería saber qué podía hacer, cómo protegerme en caso de que la situación con Clara se volviera insostenible. Víctor fue directo. Me explicó mis derechos, las opciones legales, lo que pasaría con la casa, con la custodia compartida si llegábamos a ese punto, y sobre todo, me insistió en que no tomara decisiones impulsivas. Yo no buscaba una separación inmediata, pero sí necesitaba tener una base sólida para lo que viniera, porque lo que no quería era estar en desventaja cuando ella decidiera irse, o peor, quedarse y hacerme la vida imposible. Cuando regresé a casa esa tarde, Clara ya había llegado. Estaba en la habitación, sentada en la cama con el portátil en las piernas. Me miró al entrar pero no dijo nada. Yo tampoco. Saqué mi móvil y le pedí a un amigo que trabaja en una empresa de seguridad que me recomendara una cámara discreta. No pensaba convertir mi casa en un centro de vigilancia, pero necesitaba pruebas. Quería saber si seguía viéndose con ese tipo. Si lo traía a casa mientras yo no estaba. Si tenía el descaro de usar nuestro hogar como escondite. La cámara llegó 2 días después y la instalé en el salón, escondida en un pequeño reloj de pared que pasaba completamente desapercibido. No sentí culpa. Ya no. Lo que sentía era una mezcla de indignación, decepción y una necesidad de control que nunca antes había experimentado. Durante una semana entera no pasó nada fuera de lo común. Clara se comportaba de forma casi idéntica a antes del descubrimiento. Se levantaba, desayunaba en silencio, se iba al trabajo, volvía a la hora habitual, cenábamos en silencio, y nos íbamos a dormir. Parecía una rutina artificial,
como si los dos estuviéramos actuando en una obra para la que no habíamos ensayado. Pero al octavo día, a las 11 de la mañana, cuando yo había salido a una reunión con un cliente, entró un hombre. No era el del gimnasio. Era otro. Más joven. Alto. Moreno. Sonriente. Clara lo recibió con un beso corto pero claro. Le sirvió una copa de vino, se sentaron en el sofá, hablaron un rato, y luego se besaron como si fuera la cosa más normal del mundo. No llegaron a hacer nada más, al menos no en el salón, pero no me hizo falta ver el resto. Me bastó con saber que seguía, que no le importaba, que no se arrepentía de nada. Esa noche no dije nada. Guardé el video, lo copié en 3 pendrives distintos, los guardé en lugares separados, y me fui a dormir con una extraña sensación de poder. El día siguiente era sábado. Clara tenía planeado salir con unas amigas, o al menos eso me dijo. Aproveché que estaría fuera por la tarde y fui a casa de mi hermano, que vive a 20 minutos. Le conté todo. No los detalles íntimos, pero sí lo esencial. Le mostré el video. Me escuchó sin interrumpir, sin hacer preguntas. Al terminar, me miró serio y me dijo algo que me dejó pensativo. Tienes 2 caminos, Javi. O te largas y le dejas todo, o la haces pagar. Pero no puedes quedarte a medio camino. Volví a casa decidido. No iba a irme. No aún. Si ella había tenido la libertad de ensuciar nuestra vida, yo tenía derecho a defenderla. Esa noche, cuando Clara volvió, me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que incluso estaba pensando en organizar una cena con amigos en casa, para recuperar un poco el ambiente que habíamos perdido. Ella se mostró extrañamente contenta con la idea. Me ayudó a preparar la lista, incluso propuso invitar a su hermana. No sabía que lo que realmente estaba organizando era otra cosa. Pasé los siguientes días en silencio, actuando como si todo estuviera bien. Me esforcé en parecer más atento, más cariñoso incluso. Le hice el desayuno un par de veces, le compré una planta que le gustaba, y fingí que me interesaba por sus cosas. Ella cayó redonda. Empezó a mostrarse más relajada. Dejaba su móvil a la vista, salía sin prisa, sonreía más. Y yo seguía grabando todo. El segundo tipo volvió una vez más, esta vez durante el almuerzo. Estuvieron juntos casi 1 hora. Al salir, ella se arregló, se perfumó, y fue a recoger a los niños del colegio como si nada. Fue en ese momento cuando decidí cómo sería mi venganza. No iba a gritar. No iba a romper cosas. No iba a perder el control. Iba a exponerla. Pero no con rabia. Con precisión. La cena sería el escenario. Los invitados serían testigos. Y lo que iba a mostrarle no era solo que sabía todo, sino que había guardado cada minuto. No había vuelta atrás. La noche de la cena no tenía nada de especial para los demás, pero para mí era la culminación de todo lo que había estado planeando durante las últimas 2 semanas. Clara estaba emocionada, o al menos eso parecía. Preparó tapas, puso música, eligió la mejor vajilla y hasta limpió los cristales del salón con más cuidado del habitual. Yo me encargué de traer el vino y fingí estar de mejor humor de lo normal, incluso hice bromas durante la preparación. Los invitados fueron llegando poco a poco, 2 amigos míos de toda la vida, su hermana con su pareja, una vecina con la que Clara tenía confianza y, por supuesto, mis padres. Todo parecía en orden, incluso normal, y nadie sospechaba que algo iba a romper esa aparente tranquilidad. Durante la cena mantuve la calma, hablé con todos, me reí en momentos puntuales,
pero sentía una tensión en el pecho que no me dejaba respirar del todo bien. Clara estaba espléndida, con un vestido sencillo pero elegante, hablando con fluidez, preguntando por los hijos de los demás, como si todo estuviera en su sitio. Cuando ya estábamos con el segundo vino y los niños dormidos, hice el gesto que había ensayado en mi cabeza. Me levanté, pedí atención y dije que tenía algo que quería compartir con todos. Todos pensaron que era un video gracioso, una anécdota, algo inocente. Puse el pendrive en el televisor y proyecté el video grabado por la cámara del salón. Nadie entendió al principio. Se veía a Clara entrando con el segundo hombre, el beso, la copa, la charla, otro beso, el sofá. Luego el corte. Silencio. Todos miraban la pantalla, después me miraban a mí, y finalmente a ella. Nadie decía nada. Clara se quedó quieta, con la mirada clavada en la pantalla como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Cuando terminó el video, apagué el televisor sin decir nada más. Hubo unos segundos de tensión absoluta, como si nadie supiera que era lo correcto. ¿Esto es una broma?, preguntó su hermana, rompiendo el silencio. No, respondí mirando a Clara. No es una broma. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. Nadie supo qué hacer, algunos intentaron cambiar de tema, otros se levantaron con excusas. Mi padre fue directo conmigo. ¿Y por qué lo haces así? Porque quiero que todo el mundo sepa quién es ella en realidad. Cuando todos se fueron, ella recogió los platos sin hablar, como si fuera una noche más. Yo la seguí a la cocina y me apoyé en la puerta. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué quieres que diga?, respondió sin girarse. Ya hiciste tu show. Quiero que seas honesta por una vez. ¿Qué se supone que debía hacer yo con todo esto? ¿Tragarme que no era nada, que eran solo impulsos? ¿Esperar a que un día me digas que ya no puedes seguir fingiendo? No estaba fingiendo, dijo dejando un plato con más fuerza de la necesaria sobre el fregadero. No todo el tiempo. Hubo momentos buenos. Muchos. Pero se acabaron hace tiempo, Javi, y tú no lo viste. ¿O no quisiste verlo? Sí lo vi. Lo que no vi fue la forma en que elegiste manejarlo. No vi que ibas a mentirme todos los días mientras metías a otro en nuestra casa. Eso no lo vi venir. Ella se apoyó en la encimera, respiró hondo, y por fin se giró para mirarme. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? ¿Que te pida perdón con una carta? No lo voy a hacer. No porque no me arrepienta, sino porque no cambiaría nada. Todo esto ya está roto. Tú lo sabías, pero necesitabas una excusa para explotar. Aquí la tienes. No necesito que llores, le dije. Necesito que entiendas que ya no hay vuelta atrás. He hablado con un abogado. Estoy organizando todo. No quiero pelearme por la casa ni por los niños. Pero no quiero seguir compartiendo ni un minuto más contigo bajo el mismo techo. Ya he alquilado un piso. Me mudo el lunes. ¿Y los niños? Vamos a hacer un calendario compartido. Justo. Ellos no tienen la culpa de nada. Clara no respondió. Solo asintió, con una mezcla de resignación y alivio. El mismo alivio que yo sentía, pero sin alegría. Porque aunque ahora todo tenía sentido, nada se sentía bien. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Por primera vez. Y por última. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo el sonido de dos personas que dejaron de ser pareja mucho antes de dejar de vivir juntos.
Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que habría imaginado. No porque hubiera paz o entendimiento, sino porque ya no quedaba nada más que decir. Clara y yo dejamos de hablarnos salvo para lo estrictamente necesario. Nos cruzábamos por la casa como si fuéramos vecinos con una convivencia temporal. Yo pasé todo el fin de semana metido en el ordenador, firmando el contrato de alquiler del piso, organizando la mudanza y contactando con el abogado para cerrar los últimos puntos del acuerdo que había empezado a preparar. Clara, por su parte, mantenía su rutina como si aún todo pudiera mantenerse en pie si simplemente no se mencionaba el derrumbe. Cocinaba para los niños, recogía la casa, se encerraba en el baño durante largos ratos, salía a caminar sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Cuando llegó el lunes por la mañana, cargué mi coche con las cajas que había preparado durante la noche. No hice escándalo. No desperté a nadie. Solo dejé un sobre en la mesa con las instrucciones básicas sobre la custodia compartida, los horarios que había propuesto, y una nota simple que decía ya sabes cómo contactarme. La primera noche en el piso fue incómoda, no por el lugar, sino porque por primera vez en años me encontré completamente solo. Sin interrupciones, sin voces en el fondo, sin ruido de platos, sin alguien preguntándome por el día. Me preparé una cena que no tenía sabor, no porque estuviera mal hecha, sino porque todo me sabía igual. Me senté en el sofá sin encender la televisión. No tenía ganas de entretenimiento, solo quería estar en silencio sin que ese silencio se sintiera como una acusación. Al día siguiente, Clara me respondió el correo con el calendario propuesto. No puso objeciones. Me dijo que hablaría con los niños y que intentaría explicarlo sin dramatismos. Acordamos que pasarían conmigo los fines de semana alternos y que yo iría a recogerlos los miércoles para cenar juntos. Parecía razonable. Lo más limpio dentro de todo el desastre. Una semana después, cuando los niños vinieron por primera vez a dormir al piso, noté que algo en ellos había cambiado. No me preguntaron demasiado, pero en su forma de moverse, en las miradas que se cruzaban, supe que Clara les había dicho algo más de lo necesario. Les preparé una cena simple, los escuché hablar de la escuela, les puse una película y al acostarlos, me aseguré de que se sintieran seguros. No les pregunté qué sabían ni qué pensaban. No era el momento. Necesitaban espacio, igual que yo. Ya habría tiempo para las conversaciones difíciles. Con el paso de los días, algo dentro de mí empezó a moverse. No era felicidad, ni alivio completo, pero sí una forma de orden. Volví a correr por las mañanas. Empecé a ver a mis amigos sin tener que dar explicaciones. Me permití mirar el móvil sin la ansiedad de estar siendo engañado. Dormía mal, sí, pero al menos dormía sin sobresaltos. La relación con Clara se volvió puramente administrativa. Nos escribíamos por correo o por mensaje, siempre con respeto, pero sin cercanía. Era como tratar con un socio de negocios. Una vez, cuando pasé a buscar a los niños, ella salió a despedirlos y me miró como queriendo decir algo. No lo hizo. Y yo tampoco pregunté. Un mes después, recibí el correo de mi abogado. El acuerdo de separación estaba listo para firmar. Clara lo había revisado con su abogada y no había hecho cambios. Me pidió que nos viéramos en su oficina para hacerlo oficial. Nos encontramos allí sin hablar del camino, sin saludos cálidos. Firmamos. Tardamos 10 minutos. Al salir, ella me esperó en la puerta, me pidió 5 minutos y caminamos hasta un banco frente al edificio. Se sentó y me miró con esa cara que usaba cuando sabía que ya no había más excusas. No sé si alguna vez vas a perdonarme, dijo sin rodeos. No te estoy pidiendo que lo hagas.
Pero quiero que sepas que, dentro de todo esto, nunca quise destruirte. Solo me perdí. No estoy buscando perdonar a nadie ahora mismo, respondí. Pero tampoco quiero quedarme atascado en lo que pasó. Hay que seguir. Los niños nos necesitan. Y yo me necesito a mí mismo. Lo sé, dijo bajando la mirada. A veces pienso que todo esto empezó no por lo que faltaba entre nosotros, sino por lo que cada uno dejó de darse a sí mismo. Tal vez, respondí, ya sin rabia. Pero tampoco importa ya. No se puede volver atrás. Ella asintió, se levantó, y se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé un rato más, no por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar el día con calma. A veces las decisiones más duras no se sienten heroicas, solo inevitables. Y eso fue todo. No hubo reconciliación. No hubo redención. Solo un final ordenado. Ahora vivo solo. Mis hijos vienen con frecuencia. Clara y yo no somos enemigos, pero tampoco somos nada más allá de dos adultos que compartieron una historia. Aprendí que el amor puede desgastarse sin que nadie lo note, que la confianza rota no se repara con excusas, y que a veces la única forma de avanzar es dejando atrás incluso lo que alguna vez creíste que era para siempre.